¿Cuál sería tu mayor consejo para que ellos puedan conseguir ese sueño que tú ahorita estás viviendo? Definir tus planes, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? A lo mejor hay quienes nada más se quieren ir a estudiar inglés, o a lo mejor quieren irse a estudiar y regresar a México, ese es el plan. Entonces, definir cuáles son tus planes y en base a eso decidir si tomar un college privado, un college público. Hace sentido, ¿sabes? O sea, puedo pagarme mi hospedaje, mis comidas, y la escuela en realidad hice cuentas y lo que iba a estar pagando en Canadá no era mucho la diferencia de lo que yo estaba pagando por una universidad aquí en México. O sea, en Canadá pasé de estar en un college público a estar en un college privado. Sí conozco gente, como dices, que puede financiarse incluso no solamente la vivienda y las comidas, sino que también se pueden financiar los estudios. ¿Qué fue lo más difícil de todo tu proceso de estar en Canadá? ¿Qué fue el reto más grande? Entonces, en ese momento dije, en vez de regresarme a estudiar a México, estudiar lo típico, lo que todos hacen, una carrera de 4 o 5 años, lo que sea, dije, ¿por qué no lo intento y lo hago aquí en Canadá? No haber tenido el conocimiento que tengo hoy en día. Porque de haber sabido muchas cosas que ahora sé por haberlo vivido, realmente hubiera ahorrado no solamente tiempo, sino también dinero. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México. Les habla Rogelio de Borderless Education y tengo a un invitado muy especial el día de hoy, Daniel Garduño. Él fue un estudiante internacional, como muchos otros, estaba estudiando en Toronto, vivió la experiencia y después de eso decidió regresar a México y actualmente ahorita está trabajando aquí. El día de hoy nos va a platicar su experiencia, cómo fue vivir, cómo fue estudiar en Canadá y últimamente la razón por la cual decidió regresarse y los beneficios que tuvo al ir y estudiar en Canadá. Así que muchísimas gracias, Daniel Garduño, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por tomar la invitación. Un gusto, Rogelio. Qué bueno vernos de nuevo. Es un gusto estar aquí. Gracias por tomarla. Y Daniel, pues mira, entramos en tema. Quisiera preguntarte primero que nada, ¿cuál fue la razón principal por la cual tú decidiste ir y estudiar en Canadá? La principal razón por la cual escogí Canadá fue la oferta académica y laboral, ¿no? Ahorita, hablando de eso, yo realmente lo que buscaba era un plan de yo poder pagar mis estudios mientras que, bueno, al mismo tiempo, ¿no? O sea, estudiar y trabajar realmente, ese es el plan, o era el plan. Y me dieron algunas opciones. Me parece que Irlanda también tiene planes similares, como de estudio y trabajo. Pero no encontré la carrera que yo necesitaba. Además de que, bueno, la ciudad de Toronto me llamó mucho más la atención estudiar en Canadá, la vida en Canadá en general, pues me llamó más la atención. Ok, por lo que puedo escuchar es por esa opción que tienes de poder estudiar y trabajar, sí, aparte de la oferta que ellos te ofrecen, ¿no es así? Sí. Perfecto. Sí, sí. Me parece muy bien. Entonces, ¿por qué no nos platicas ahora, entrando en tema, una vez que llegaste a estudiar, primero, ¿te fue posible el hecho de poder estudiar y trabajar al mismo tiempo? ¿Y cómo te fue en ese aspecto? Sí tuve la oportunidad. A la hora de que yo apliqué a este college que es Seneca, me dieron una visa de trabajo y una visa de estudio. La visa de trabajo es de medio tiempo, entonces hice cuentas. Dije, ok, a ver si tuve la posibilidad o la oportunidad de que en este caso tuve el apoyo de mis papás en cuanto a la universidad. Y yo dije, ok, entonces en ese caso yo me pago todos mis gastos de renta, de comidas y ellos me apoyan mientras yo, por supuesto, que cumpla, ¿no? con la escuela. Hice cuentas, ¿no? Ok, si puedo trabajar 20 horas a la semana y el mínimo en Canadá en el 2021, me parece, era $15 la hora. Entonces hice cuentas, ok, 20 horas a $15 la hora son $300 a la semana y al mes son $1,200. Y dije, mi hospedaje con comidas en homestay son
$700 y dije, me hace sentido, ¿sabes? O sea, puedo pagarme mi hospedaje, mis comidas y la escuela en realidad hice cuentas y lo que iba a estar pagando en Canadá no era mucho la diferencia de lo que yo estaba pagando por una universidad aquí en México. Entonces, mientras yo me estuviera viendo por mis gastos, pues igual me dijeron mis papás, ok, pues si vamos a estar pagando lo mismo, casi, o sea, no era mucha la diferencia, pues me dieron la oportunidad. Entonces, eso es lo que yo iba, ¿no? Yo iba con la idea de trabajar. Escogí un programa de ingeniería ambiental o environmental technician y ya es otra cosa. Una vez llegando allá, bueno, sí hubo cierta dificultad tal vez al buscar un trabajo, sobre todo que se adaptara a mi horario. Como técnico ambiental, pues los horarios de repente te mandan a campo o de repente cambian el horario de las clases y pues encontrar un trabajo flexible sí fue un reto. Sin embargo, sí estaba la posibilidad y totalmente era financieramente y posible. Ok, entonces fue financieramente posible por lo que me estás comentando. Eso es algo que muchísima gente se pregunta, ¿verdad? Ahora, en cuestiones de lo que acabas de comentar, bueno, yo quisiera agregar algo, y es que en mi experiencia personal de estar ya muchos años viviendo allá, realmente también las ofertas laborales son también mucho más amplias que en México o en muchos países de Latinoamérica. ¿A qué me refiero? O sea, hay muchísimas posiciones específicamente para estudiantes, ¿no? O sea, ahí un estudiante puede tener la posibilidad de estar en un restaurante, ¿no? Y el restaurante, pues, generalmente tiene muchas horas flexibles, se puede adaptar también. Sí. Incluso uno puede tener un trabajo Sí. de oficina trabajando en el banco, como cajero, como teller, como advisor. Y muchos, o sea, tuve compañeros que también pudieron estar trabajando y estudiando al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, solo por poner algunos ejemplos, Sí, es ¿no? totalmente posible. Exacto. Totalmente posible. Exacto. Entonces, perfecto. Daniel, quisiera que me platiques un poquito más acerca de una vez que tú estabas allá en Canadá estudiando, trabajando, obviamente mejorando tu nivel de inglés, ¿no? Porque no es lo mismo el hecho de solamente estudiar el idioma y no practicarlo. O sea, allá tienes la posibilidad de estudiarlo, vivirlo y aparte practicarlo con este tipo de trabajos y oportunidades, ¿no? Sí. Entonces, una vez que estuviste allá y regresaste a México, y bueno, ahorita adelante platícanos por qué regresaste y a qué te quedaste y ahorita qué estás haciendo actualmente, pero ¿cómo te ayudó todo eso, toda esa experiencia que viviste para regresar y trabajar aquí en México? Pues es que fue un largo proceso, como sabes, en Canadá pasé de estar en un college público a estar en un college privado. Sí conozco gente, como dices, que puede financiarse incluso no solamente la vivienda y las comidas, sino que también se pueden financiar los estudios. Te digo, en mi caso, con el college público, era un reto un poco más grande, sobre todo en una carrera técnica. Pero bueno, la experiencia de estar allá en una carrera técnica también es muy padre, es sobre todo muy práctica. Entonces, yo me fui con esa idea de agarrar experiencia profesional y me regresé a México con la idea de que, bueno, como no pude estar trabajando, pues empecé a tener no me pude financiar mis estudios, entonces me tuve que regresar a México, no pude pagar el college público, me regresé a México, pero siempre me quedé con la idea de regresar, ¿no? Ya tenía mi visa de estudio y trabajo y dije, ok, pues me regreso, y fue cuando regresé a un college privado. Y ya en el college privado fue que me metí a un business management y es muchísimo más fácil encontrar un trabajo que se adaptara a mi horario. Entonces ese fue mi plan, es regresar a Canadá, pero ahora sí pues con la posibilidad de poder trabajar y ya fue que encontré un trabajo en Canadá, ¿no? Entonces pues los trabajos son en inglés, la escuela, los profesores son en inglés y pues eso facilitó que una vez terminando allá en Canadá, estuve estudiando un rato y justamente entré a una posición de trabajo que era en marketing digital, ¿no? Y estuve manejando las campañas de Facebook de una agencia y eso me dio la posibilidad de que entonces, yo de hecho es muy, muy gracioso porque
yo vine a México de vacaciones. O sea, yo dije, no, voy a México y a visitar a mi novia y nos vamos a Cancún. Una vez estando aquí en México, pues mi novia y yo cambiamos los planes porque me di cuenta que yo al trabajar en marketing digital realmente tengo la flexibilidad de trabajar desde donde sea. Así que, bueno, tomé un trabajo en línea digital y para una empresa americana. Actualmente trabajo en una empresa americana y con expansión internacional. Y pues mi inglés ahorita está muy fluido porque toda la experiencia que viví en Canadá de vivir y trabajar allá, pues me facilitó ahorita estar en donde estoy y pues con un muy buen trabajo en una empresa americana. Excelente, entonces tú te regresaste, ahorita estás trabajando para una empresa americana, me imagino que obviamente ganando en dólares, ¿no es así? Viviendo en México. Sí. Y me imagino que en una posición mucho mejor de la que te encontrabas antes de irte a estudiar en Canadá, ¿no es así? Sí, definitivamente. Perfecto, no, bien, me parece bastante bien. Y bueno, Daniel, te quería preguntar ya por último, si le pudieras dar un consejo a cualquier estudiante internacional que tiene esa motivación, que tiene ese deseo de ir y estudiar en el extranjero, concretamente en Canadá, ¿qué consejo tú le darías? Si le pudieras dar un consejo nada más, ¿no? ¿Cuál sería tu mayor consejo para que ellos puedan conseguir ese sueño que tú ahorita estás viviendo? Sí, el primer consejo sería como definir qué es lo que buscas. Si lo que buscas es quedarte en Canadá y hacer una aplicación, ¿no? De quedarte allá y hacer un proceso migratorio, ¿no? Y aplicar una residencia permanente, lo mejor es, bueno, ya sea en el college privado o en el college público, se puede hacer en ambos. Definir tus planes, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? A lo mejor hay quienes nada más se quieren ir a estudiar inglés, a lo mejor quieren irse a estudiar y regresar a México, ese es el plan. Entonces, definir cuáles son tus planes y en base a eso decidir si tomar un college privado o un college público. Si lo que quieren también es trabajar y estudiar, se facilita más en un college privado, ya que también es más accesible que un college público y también tienen como breaks y descansos que te facilitan que puedas trabajar incluso más de 20 horas. Ok, me parece muy bien, muy interesante tu historia, Daniel. ¿Por qué no hacemos algo y tú ahora me haces preguntas? Porque yo también, al igual que tú y al igual que muchos, fui un estudiante internacional, también viví la experiencia, ahora me dedico a precisamente guiar a todos aquellos que como yo en su momento no sabían cómo hacerle, no sabían si había la oportunidad ni nada al respecto. Yo también lo viví y ahora me quiero dedicar a ayudar a todos aquellos que puedan cumplir ese sueño también. Sí, entonces, sí. Yo te quiero mencionar algo, claro, Rogelio. dime. De hecho, creo que tanto tú como yo, a lo mejor, bueno, ahorita vas a platicarnos, pero pudimos haber hecho todo mucho más sencillo si no hubiera sido por algo que tú también me facilitaste. Pero me parece. ¿Te hago unas preguntas? Perfecto, adelante. Estás listo, ok. Rogelio, tú cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a Canadá? Yo como llegué a Canadá, al igual que muchos ya saben que tenía en ese tiempo 19 años, el típico no sabía qué hacer de mi vida, pues entonces dije, pues vámonos a Canadá, ¿no? O sea, vámonos a estudiar 3 meses, la idea era ir por el verano 3 meses antes de regresar y estudiar en la universidad, ¿no? En México. O sea, ¿ibas como de viaje o para probar que...? Iba de viaje, pero también a estudiar inglés. Era un curso intensivo de 3 meses nada más. Ok. A eso iba, ¿no? Entonces, pues llegué, me fascinó la ciudad, o sea, realmente quedé enamorado. O sea, entonces, cuando llegué allá, pues no te culpo, güey. Exacto, a muchísima gente le termina encantando, ¿no? Y yo dije, ¿cuál sería la mejor forma en la que me pueda quedar un poquito más de tiempo, ¿no? O sea, quisiera vivir más la experiencia, quisiera mejorar muchísimo más mi inglés. ¿Cómo le puedo hacer, no? Entonces empecé a ver oportunidades. Entonces esos 3 meses se volvieron 6, sí. Luego se volvió 1 año. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, en ese intervalo de extender mi estadía por medio de los estudios,
llegué a un nivel de inglés avanzado y entonces en ese momento dije, en vez de regresarme a estudiar a México, estudiar lo típico, lo que todos hacen, una carrera de 4 o 5 años, lo que sea, dije, ¿por qué no lo intento y lo hago aquí en Canadá? ¿No? Y aparte me puse a hacer cuentas y dije, oye, ¿sabes qué? La verdad es que sale a veces hasta lo mismo y a veces hasta depende la carrera, pero a veces hasta incluso más barato estudiar en Canadá. Sí. ¿No es así? Es verdad, sí, sí, sí. Sí, si ves los números, dices, oye, hace sentido, puedo estudiar en Canadá y sería casi lo mismo que estudiarlo en México. Así es, y a veces, como te digo, hasta más barato estudiar en Canadá, ¿no? Me puse a hacer cuentas y dije, ¿sabes qué? Me voy a quedar, ya no me regreso a México y me voy a poner a estudiar aquí el college, ¿ok? Entonces... Lo que inició con una visita de 3 meses se extendió al college. Sí, exactamente, se extendió al college y pues ya teniendo ese nivel de inglés avanzado, me metí a la universidad, bueno, al college, universidad. En otro podcast les voy a platicar qué concretamente es un college, una universidad. Pero bueno, estudié la carrera de administración de empresas en planeación financiera, ¿ok? Entonces, me eché la carrera y como tú también lo platicaste, pude tener la oportunidad de trabajar, estudiar al mismo tiempo. Y te digo algo, Daniel, o sea, realmente es algo que le digo a muchísima gente que está indecisa. Cuando tú ves cuáles son las oportunidades laborales, incluso trabajando el salario mínimo, sí. O sea, la verdad, o sea, se gana mucho mejor que aquí en México, ¿no? Y una vez que terminas tus estudios del college, o sea, lo que te puedes llegar a remunerar en un trabajo ya profesional, no sé, de licenciado, de marketing, de finanzas, de contabilidad, todas esas carreras que también aquí existen, pero las aplicas y las haces allá, o sea... Realmente... A ti te llamó la oferta laboral allá, sí. La remuneración y la posibilidad de también percibir más dinero, ¿no? Que lo que percibirías aquí. Entonces, efectivamente, o sea, realmente haces la cuenta y dices, o sea, un recién graduado del college, estando concretamente en la provincia de Toronto, en la provincia de Ontario, en la ciudad de Toronto, o sea, realmente puedes estar ganando, o sea, ahorita el entry level, que es como alguien recién graduado, lo común es que alguien esté ganando de $40,000 a $45,000 anuales. Sí. Lo cual se traduce a más de o sea, ya se da cuenta, es más de $3,000 al mes. O sea, es creo que 3,300 y algo, ¿no? Sí. Y eso es entry level, o sea, es alguien recién graduado sin mucha, o sin nada, o sin mucha experiencia laboral. Sí, es algo que a mí también me pasó. Yo empecé a trabajar y con el dinero que estaba percibiendo dije, oye, la verdad no me está yendo mal. O sea, si fuera esto un salario en México, estoy ganando bastante bien. Y es algo que, sí, imagínate, yo estaba con entry level también, pero las posibilidades se amplían muchísimo más ya una vez graduado, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y pues bueno, respondiendo a tu pregunta, o sea, esa es parte de, o sea, cómo llegué, por qué decidí quedarme. Sí. Y al final, pues, o sea, es cuestión de números. O sea, los números realmente, como dicen, nunca mienten, ¿no? Pero no, claro. Dime, ¿tienes alguna otra pregunta? Claro. Pues, la verdad, una vez estando en Canadá y viendo tu ejemplo también y el ejemplo de muchísimas otras personas que lo estaban haciendo, es algo que ya está comprobado que, de cierta manera, que es posible, ¿no? Entonces, eso también a mí me ayudó a decir, ¿sabes qué? Ya sea que estés buscando o inmigrar a Canadá, que era mi plan en un principio, inmigrar a Canadá, pero también no solamente es la remuneración, pero el idioma y las oportunidades que se abren, como en mi caso, y en tu caso, pues también es algo que ha sido crucial para tu crecimiento, ¿no? 100%. Yo he visto la diferencia en ti, totalmente. Exacto, ¿no? Y como tú dices, o sea, al final de cuentas, es una inversión. O sea, al final de cuentas, como tú dices, ya sea que quieras quedar y vivirte allá definitivamente, o busques no sé, nada más vivir la experiencia, por regresarte a tu país, es una inversión de por vida, que realmente, yo te soy sincero, Daniel, es la mejor inversión que pude hacer hasta en toda mi vida. Y eso me ha abierto las oportunidades,
y la verdad es que es la mejor inversión para muchos otros que he conocido. Muy bien, Rogelio, muy bien. Pues un gusto la verdad también saber sobre tu historia y la historia de muchísimos otros latinos que se han podido ir a estudiar y trabajar y hoy en día tienen una residencia. ¿Cuál es tu estatus, Rogelio? Muy buena pregunta, pues como pasé por todo el proceso, una vez que me gradué, pude aplicar a un permiso de trabajo especial que se llama Post Graduation Work Permit, se llama PGWP. Entonces, una vez que estuve trabajando, bueno, me gradué y empecé a trabajar en el banco de lo que yo estudié, planeación financiera. Fui un asesor en finanzas y después me volví en un, pues, planeador financiero. Creo que ese es el término correcto. Y bueno, fue realmente, realmente pues estudié y trabajé de lo que estudié, ¿no? Que es algo muy importante. Y discúlpame, y ya ya después de eso, que tuve esa experiencia laboral, al poco tiempo pude aplicar a la residencia permanente. ¿Qué fue lo más difícil de todo tu proceso de estar en Canadá? ¿Qué fue el reto más grande? ¿Cuál fue el reto más grande? Te soy sincero, Daniel, el reto más grande, siento yo, no haber tenido el conocimiento que tengo hoy en día. Porque de haber sabido muchas cosas que ahora sé por haberlo vivido, realmente hubiera ahorrado no solamente tiempo, sino también dinero. Sí. Porque también muchas veces por no saber cómo hacer los procesos, por no saber también toda la cuestión, a veces de papeles, la cuestión migratoria de visado, a veces siento que por eso es que al principio siento que me tardé mucho tiempo en entrar al college, cuando en realidad lo pude haber hecho antes, simplemente no tenía la información correcta. Exacto. No sabía cómo hacerle, y pues siento que tal vez eso fue lo más difícil. Sí. Suena muy importante tener las opciones en la mesa, y ya que tienes las opciones en la mesa, ya puedes decidir cuál es el mejor camino, ¿no? Pero al no tener esas opciones y no hablar con alguien que realmente te pueda asesorar en eso, pues terminas cometiendo también muchos errores que tanto tú como yo nos pudimos haber ahorrado, como dices, ¿no? Pudo haber sido muchísimo más rápido tu camino. Así es, 100%. Entonces, muy buena pregunta. Eso fue como lo más difícil, siento yo, y una de las cosas también más importantes que pude vivir. Sí, así es. Muy bien, Rogelio, me da gusto ver que has tenido éxito y pues la verdad siempre es un gusto hablar contigo. También gracias a eso es que hoy en día tenemos la fortuna, ¿no? de que tenemos y de pues poder haber crecido profesionalmente y personalmente. Es también muy enriquecedor conocer gente de todo el mundo y las amistades que se quedan también para toda la vida, ¿no? Así es, aquí está la prueba. Exacto, güey. Entonces, chicos, pues ya para concretar este podcast, les quería decir que si tienen alguna pregunta, conocen a alguien que tenga la idea, la ambición de estudiar en Canadá, escríbanos, mándenos un mensaje, porque es muy importante, como digo, toda esta información. Vamos a estar subiendo más videos, así que por favor comenten lo más que puedan. Compartan este video si les gustó, denos un like, por favor. Nos va a ayudar muchísimo a poder seguir haciendo este tipo de videos. Y nos vemos. Hasta la próxima.